Hola, hoy estoy con Mercedes Villarreal, que viene a contarnos su experiencia dentro del programa Negocios Saludables. Mercedes, bienvenida, buenos días, ¿cómo estás? Contanos, si querés, quién sos, qué es lo que haces y un poco más sobre vos y sobre tu equipo de trabajo. Hola, buenos días, Renzo. Bueno, soy psicóloga, ¿sí? Tengo un equipo de psicólogos también, ¿sí? Que se llama Equipo Tercera Ola. Y junto con Facundo, que es mi socio, digamos, en todo esto también, que él es psicólogo, somos los coordinadores del equipo y bueno, brindamos tanto atención asistencial como eh, formación de otros psicólogos también. Qué bien. Y antes de ingresar al programa, ¿cuál era el problema puntual que estaban queriendo solucionar o que estaban atravesando o que estaban buscando en general? Antes de entrar al programa, bueno, yo creo que un problema que quizás atraviesan muchos profesionales de la salud es que depende del uno a uno todo tu ingreso y bueno, es un poco agotador, ¿no? Muchas veces, o sea, implica muchas horas de trabajo, tener siempre un techo, lógico, porque uno no puede hacer que el día tenga más horas, ni tampoco puede hacer que podemos forzarnos a atender más pacientes de los que podemos atender por día. Con lo cual teníamos varias ideas como en la cabeza, pero muy desordenadas. Nos dábamos cuenta que hacíamos tareas que, sobre todo lo que tenía que ver con el acompañamiento de los psicólogos que acudían a nosotros para una supervisión o para un seguimiento, teníamos como unas tareas que no tareas, sino como cosas problemáticas que veíamos que se repetían y que podíamos hacer algo como para, ¿no? Como para unificar y no estar todo el tiempo, ¿sí? Repitiendo cosas muy parecidas, pero en distintos momentos, ¿no? O sea, usando demasiado tiempo para hacer quizás algo que se podía ordenar más y brindar más, no sé cómo explicarlo, como más, como un paquete, ¿sí? Algo más ordenado. Bien, como más sistematizado, si se quiere, para Esa no poder tenía la. entregarlo a Exacto, otros más psicólogos. sistematizado, exacto, Ujú. y teníamos, o sea, muchas ideas dando vueltas, pero muy poco bajado a la tierra. Bien. Mercedes, contanos, dentro del programa siempre trabajamos una de las cosas fundamentales que tiene que ver con el nicho, con ese grupo de personas que elegí servir y ayudar. Contanos cuál es el nicho de ustedes, así también del otro lado se pueden entender un poquito esa parte. Bien, el nicho son psicólogos y psicólogas que recién se gradúan o que están en sus primeros 5 años de graduados y que están ejerciendo la práctica clínica, es decir, que atienden pacientes y que se encuentran con muchas dudas y con muchas inseguridades, también que tienen muchas preguntas al respecto de cómo intervenir en determinados casos, ¿sí? Que están carentes de habilidades. Justamente nosotros lo que los acompañamos es en el entrenamiento en habilidades clínicas específicas de un psicólogo que atiende pacientes. Qué bueno, muy, muy interesante esa elección de nicho. Y antes de trabajar con nosotros, ¿ustedes ya trabajaban con ese nicho? ¿Cómo trabajaban? Dijiste hoy que eran como sesiones individuales, ¿cómo trabajaban de forma presencial, online, cómo lo hacen hoy también? Trabajábamos de varias maneras. Por un lado, solíamos dar cursos de manera presencial o virtual, pero bueno, eran cursos, ¿sí? Ujú. Y también a través de supervisiones, ¿sí? Que podían ser individuales o en algunos casos a veces también grupales, pero era un acompañamiento también muy parecido al uno a uno. Y las Ujú. clases presenciales que dábamos o virtuales eran sincrónicas también, ¿no? O sea, era Ujú. también la presencia nuestra todo el tiempo dando las clases. Bien. ¿Y hoy cómo lo tienen organizado el programa? Y hoy el programa consta de una serie de clases que se pueden tomar de manera asincrónica y tenemos un acompañamiento, sí, nosotros seguimos por supuesto con el acompañamiento, que es la parte más importante del programa, sí, que es el entrenamiento, que es un role play que hacemos todo el tiempo con los casos clínicos de los mismos psicólogos que hacen nuestro programa y en eso sí estamos, tanto Facundo como yo, todas las semanas, sí, en encuentros grupales, sincrónicos eh, y bueno, y pudimos ahí en ese programa, primero que pudimos hacer un programa mucho más rico en cuanto a contenido, en cuanto lo pudimos pulir mucho mejor, ¿sí? Para poder ofrecer lo que verdaderamente
es más importante. Es como que pusimos nuestro conocimiento de haber adquirido conocimiento de muchísimos años de experiencia, de cursos que hicimos y demás, lo pudimos como, ¿no? Como sacar lo más importante de todo, ¿sí? Hacerlo en un programa, brindarlo, ofrecerlo, poder ofrecerlo en un programa, ¿sí? Que la verdad que en 3 meses tranquilamente puedes tener todas las clases vistas y puedes haber entrenado un montón con nosotros. Eh, lo que nos hubiese gustado tener a nosotros cuando recién nos recibimos, la realidad es que pensamos de esa manera, o sea, como nosotros atravesamos ese mismo lugar, lo que hicimos fue eso. Che, ¿qué nos hubiera gustado a nosotros como psicólogos recién recibidos? Que venga alguien y nos diga esta habilidad, esto para hacer acá, esto para hacer allá, cómo manejar esta situación, cómo manejar tus propias emociones. Todo lo que nos hubiera gustado recibir a nosotros, tratamos de resumirlo y sintetizarlo en un programa de entrenamiento puro en habilidades, bien práctico, ¿no? O sea, sí, por supuesto, tiene cierto contenido teórico que es importante, pero esa es la diferencia de nuestro programa con una formación teórica de las clásicas que recibimos los psicólogos, que es una clase magistral, ¿no? Claro. Recibo la información y después tengo que ir solito al consultorio a tratar de bajar eso. Bueno, en este Claro. caso, sí, la diferencia es que nosotros lo que hacemos es la práctica, el entrenamiento. Lo que nos falta en la carrera universitaria lo tratamos de justamente de brindar en este programa. Qué bueno, felicitaciones, muy interesante. Entiendo que lo que lograron hacer es como sistematizar toda la información que necesita el alumno de ustedes o el profesional, el psicólogo del otro lado, pero al mismo tiempo acompañar como guías en el proceso de aprendizaje y de transformación del psicólogo y con mucha, al mismo tiempo con mucha práctica, ¿no? Viene por ahí. Sí, fundamentalmente viene por ahí, viene por el entrenamiento, ¿no? Esto de Buenísimo. animarse a hacer, porque bueno, el saber siempre lo podemos adquirir de un montón de formas, bien, pero el hacer es en la práctica, no hay otra, es como, bueno, en el mano a mano practicar cómo le dirías eso a un paciente, qué tipo de intervención harías, si estás trabado con algo, bueno, vamos a practicarlo en un roleplay para ver qué otras maneras podemos encontrarle y darle la vuelta a esto que te trae tu paciente, tu consultante. Es muy interesante eso, porque muchas veces las personas cuando piensan en brindar formaciones, programas y demás, piensan en brindar información, ¿no? Que la información por sí sola como que muchas veces no alcanza porque lo que la persona necesita del otro lado es como, bueno, alguien que le vaya marcando el camino, que le vaya enseñando, que le vaya mostrando, que vaya corrigiendo, etcétera. Porque en sí la información hoy en día sabemos que está en todos lados, lo que falta en cierto punto es, bueno, ese nivel de acompañamiento desde la experiencia que tienes vos y en tu caso todo el equipo de Tercera Ola. Y con respecto al programa en sí, ¿qué resultados empezaste a ver y en cuánto tiempo vos como integrante de negocios saludables, digo? Resultados en nuestro equipo. Exacto. Bueno, en principio yo creo que si no hubiésemos hecho seguramente el programa con ustedes, yo no sé si estaríamos en el mismo punto, Renzo, porque como te digo, Mm. la idea estaba como muy, como era como una semillita nada más, pero nada, recuerdo cuando tuve que definir el nicho, el avatar, cuando tuvimos que hacer todos esos ejercicios que tuvimos que pulir mucho mejor, eso nos ordenó mucho y ni hablar cuando tuvimos que armar el roadmap del programa, que eso directamente nos permitió ver, cómo sacar a la luz todo lo que teníamos, pero como te digo, ordenado y sistematizado. Eso para mí fue lo primero que yo noté, y eso lo noté muy rápido porque eso, si uno hace lo que la tarea, lo notas rápido, ¿sí? O sea, tener como la tranquilidad de decir, bueno, ahora sí sé por dónde tengo que ir. Y después lo segundo que nos pasó, y eso también lo súper agradezco, es que teníamos un montón de cuestiones con el tema de grabar las clases, que queríamos que todo salga perfecto, entonces decíamos, bueno, vamos a grabar todas las clases, vamos a ponernos con la edición y demás, con un montón de cuestiones técnicas, y recuerdo que uno de los chicos, Uri, si no me equivoco, me dijo, no, no, ya empezás con el programa y ya eso mismo lo vas a ir grabando en paralelo que vas arrancando, y yo, no, pero sí, sí, hacelo así, hacelo así, como que nos dieron como el empujón, viste, cuando se empujó para tirarte a la pileta, y bueno, lo hicimos así, y yo creo que eso también, ese es el segundo cambio más importante, o paso más importante que dimos, porque eso nos permitió
realmente arrancar, porque si no íbamos a estar también, teníamos todo ya armadito, que ese es el primer paso importante, pero después, bueno, el arrancar también es otra cosa que cuesta. Uno siempre va pateando porque siempre falta un poquito más, no, pero esto un poquito más, tengo que pulir esto un poquito más, bueno, eso también nos ayuda. Sí, de hecho, parte de nuestra metodología es tratar de que pasemos a la acción lo más rápido posible, porque sabemos que la mayoría de los profesionales somos, y me incluyo, bastante perfeccionistas en el hecho de querer tener todo perfecto, pero a veces eso nos lleva muchas veces al sobreanálisis, sobrepensamiento, y justamente a la falta de acción, que es lo que en definitiva trae resultados. Y me estaba acordando cuando mencionabas eso de que había un comentario tuyo en la comunidad que justamente decía que habían terminado de como grabar o de brindar toda la parte formativa, si se quiere, y ya la tenían hecha como, bueno, como un recurso. Ahora sí, me estaba justo recordando esa parte. Y con respecto a los cambios en lo económico, ¿cuánto cobraban antes, cuánto están cobrando hoy y qué ingresos tenían antes y qué ingresos tienen al día de hoy? Claro, bueno, porque en lo económico también es cierto que uno tiene que hacer ciertos ajustes. Yo creo que, no sé si a todos los profesionales de la salud, al menos yo voy a hablar por nosotros en este caso, por mí Sí, puntualmente, siempre el tema de aumentar los precios, de aumentar el valor, ¿no? Como, como ponerle valor a lo que, ¿no? Digo, esto un poco también lo aprendí de ustedes, no hay que ponerle valor a lo que uno da, no es estar aumentando así caprichosamente el precio, eso siempre nos cuesta bastante, ¿no? Como ya es muy incómodo, ¿no? Vamos a hablar de dinero, es incómodo, tener ¿no? Uno se pone a pensar y bueno, le voy a decir este valor, pero entonces me va a decir, bueno, entonces un poco también eso, cambiar la mentalidad en ese sentido, y sí, estábamos, cuando recién arrancamos el programa, yo creo que seguramente estaríamos hablando de las sesiones, ¿no? O sea, estoy hablando de lo que es sesión a sí, pacientes, por ahí estábamos en nuestra hora de trabajo, lo podemos poner así sí, también, no sí, sé, sí. entre 10 y 15 dólares, lo cual era muy, muy bajo. eh, y bueno, pudimos hacer un salto por lo menos a más de, ¿no? Ya más cercano a los 40 dólares, ¿no? Como más un salto que en ese sentido también te permite, por supuesto, ¿no? Esto tiene una forma de hacerse, no es que, bueno, de la noche a la mañana yo vengo cobrando 10 y de repente voy a cobrar 40, pero independientemente de eso, digo, eso nos permitió también contar con más tiempo, porque la verdad es que otra de las cosas que sucede es que si uno depende tanto del uno a uno y cobrando un valor relativamente bajo, son muchas horas las que tiene que trabajar y con muchas horas de trabajo de poner el cuerpo, es muy difícil dedicarse a hacer un programa, por ejemplo, ¿no? Como el programa que hicimos nosotros de entrenamiento en habilidades. Entonces también necesitábamos contar con tiempo, con lo cual una de las transformaciones en lo económico fue hacer ese ajuste para poder no perder, por supuesto, poder adquisitivo, tener más tiempo e incluso también aumentar nuestros ingresos, ¿no? Lógico. Qué bueno. Sí, dentro del programa nosotros le llamamos como internamente como crear el contexto, que básicamente, sobre todo a aquellos profesionales que desean crear un programa, pero vienen ofreciendo sesiones y trabajando muchas horas, normalmente, no siempre, pero lo que sucede es esto, bueno, muchas horas de trabajo a un precio mucho más bajo de lo que corresponde por el valor profesional que están entregando, por los años de experiencia y demás. Y tiene que ver con eso, crear el contexto, es como, bueno, a ver cómo puedo liberar horas de trabajo sosteniendo mínimamente los ingresos, y lo puedo aumentar muchísimo mejor, para después poder tener energía para poder enfocarla también dentro de lo que es la estructura del negocio, ¿no? Como también Sí, sí. pensar la profesión como un negocio, porque en definitiva estás poniendo tu tiempo, tu energía, y estás siendo independiente. Y un poco creo que eso es también lo primero que se trabajó con ustedes en ese caso. Y en términos de ingreso, ¿notaron también cambios? O sea, digo, ¿pudieron aumentar sus ingresos más allá de haber aumentado el valor? Entiendo que también disminuyeron las horas, por eso pregunto si hubo un aumento en el... Sí, bueno, en ese caso, o sea, sí, sí, lógico, también con la cuestión de incorporar el programa, sí, eso también hace que haya un aumento en el ingreso, porque, bueno, porque estamos ofreciendo también otro servicio, pero, como digo, o sea, también, ¿no? En eso, si lo comparamos lo que es el valor del programa en sí, sí, como
eh, con respecto a lo que hacíamos antes, ¿no? Que era también el acompañamiento, pero más desde la supervisión o desde lo que dábamos clases, sí, lógico que también ahí hubo un salto en lo económico, ¿sí? Si me preguntas a ciencia cierta cuánto exacto, no me sale Mm. exacto decirte cuánto fue el porcentaje, pero sí, claro que hubo una modificación, sí, a favor, o sea, de mayor ingreso económico. Bien. Y sobre ¿Y todo también esta cuestión de la sensación, perdón, que justo te interrumpo, esto de cuando uno trabaja mucho y sabe que tiene mucho para brindar, eso porque confía en que su trabajo es un buen trabajo, por supuesto, eh, también es esta sensación que te queda de que no está lo suficientemente valorado, pero vos mismo no te estás dando el valor, entonces es como una cosa, no, cuando sos tu propio jefe es eso, también es como que también vos te tenés que dar tu valor, porque si no, sí, o sea, no tienen por qué venir a valorarte de afuera si vos no estás haciendo, ¿no? Que ese trabajo tuyo, en términos económicos hablando puntualmente, qué, valga lo que tiene que valer, ¿no? ¿Qué cambios a nivel personal y profesional sentís que te brindó eso de justamente valorar más tu profesión, valorar más el trabajo que estás brindando? Enojarme menos, frustrarme menos. Esto de, digo, al final, ¿no? Hago todo esto no, digo, o qué sé yo, a veces esto de entrar, a veces uno puede llegar a caer en la comparación, decir, bueno, pero yo tengo todos estos años de trabajo, toda esta experiencia y estoy cobrando lo mismo capaz que una persona que recién recibe, hay algo equivocado en lo que estoy haciendo yo probablemente, sin desmerecer el trabajo de nadie, ¿no? Lógico, pero digo, esto de frustrarme menos, enojarme menos, seguro. Qué bueno, qué bueno, porque muchas veces lo que notamos es al día de hoy, ¿no? Como ese desequilibrio que hay entre el rol profesional, entre todo lo que uno da como profesional y lo que uno recibe, y que muchas veces genera un desequilibrio entre los diferentes roles que tiene la persona, ¿no? Como que se tiene que dedicar tanto a su profesión, tiene que trabajar tanto para cubrir, sobre todo en un contexto como el de hoy en día macroeconómico bastante complejo. Digo, muchas veces el profesional tiene que trabajar un montón de horas al día para poder cubrir lo básico y un poquito más, si se quiere. Y eso obviamente genera desequilibrio porque es tiempo que no está dedicándoselo a uno para hacer deporte o es tiempo que no está dedicándoselo a uno para leer o para hacer eso que le gusta o para compartirlo con familia o para estar con los hijos o para seguir formándose si es el deseo. Es decir, tiempo para uno que está perdiendo en base o que lo está poniendo en otro lugar, pero que un poco va por ese desequilibrio que hay entre lo que da y lo que recibe, ¿no? Como que termina dando muchísimo más de lo que recibe y un poco el objetivo del programa siempre es poder lograr equilibrar esas variables para que no sean tan distantes en cierto punto. Para vos, Merce, ¿qué significó, como para ir finalizando, este proceso a nivel personal y profesional? ¿Qué cambios sentís que generó en tu vida, en tu día a día? Bueno, ahora te puedo decir, habiendo terminado ya también con todo lo que es el armado del programa, ¿no? Porque eso lleva su tiempo y su energía. Ahora que ya lo terminamos, mucho menos ansiedad, ¿no? Como más tranquilidad, bueno, más tiempo, por supuesto, para poder disfrutar de otras cosas. También una cuestión de satisfacción, ¿no? Como decir, bueno, tengo esto, le puedo seguir, obviamente sí, todo es perfectible, todo es mejorable, o sea, pero ya detalles, ¿no? Es como decir, bueno, así que esa sensación de que lo pudimos hacer, ¿no? También de satisfacción de haber podido poder hacer algo bueno, de calidad, de valor, sí que traduce quizás todo lo que nosotros sabemos, pero en algo bueno, ¿no? En esto, ¿no? En algo que le aporta valor también a quien acceda a nuestro programa, así que eso es muy satisfactorio. Y también un poco la cuestión de incentiva para poder pensar como cuando pensás en el futuro, bueno, ¿no? Como que te incentiva un poco a decir, bueno, ¿no? Como esto de una mayor, ¿cómo decirlo? Como más optimismo, ¿no? Como con respecto a lo que es el ejercicio, a mismo a la profesión, al crecimiento de uno como profesional, ¿no? Como más optimista, te ves como con otros horizontes y no tanto como cuando estás, como te digo, como en esta cuestión un poco estancado con quizás con el uno a uno, o con el tipo de servicios a los que estamos más acostumbrados los profesionales de la salud.
Y después, Qué bueno, la bueno, mentalidad también te cambia, Renzo, porque como te cambia bastante la mentalidad, ¿no? Uno aprende, nada, aprende cuestiones importantes, esto que dije antes, de valorar, valorar el trabajo que hace uno, el tiempo de uno también, y bueno, eso también es importante. qué bueno, qué bueno. Y para finalizar, ¿qué recomendación le darías a un profesional de la salud, a un psicólogo tal vez que está mirando este video? Bueno, que si están ahí medios dubitativos en hacer una mentoría, en recibir el acompañamiento y demás, que se animen, porque seguramente lo que va a salir de ahí, por supuesto, haciendo las cosas que hay que hacer, ¿no? Lógico, porque hay que hacer tareas, que va a tener buenos resultados y que hay como esto, ¿no? Como que hay otras miradas y otras puertas que se pueden abrir si uno permite, ¿sí? Salir un poco de esto, ¿no? De estar encasillado en lo que sabemos y nada más. Pero lógico que hay miedo, siempre hay ansiedad, porque además todo implica una disponibilidad de tiempo y de dinero, pero que si uno hace las cosas bien y demás y logra ponerle, ¿no? Como ponerle el moño ahí rojo al producto terminado, o producto terminado. En nuestro caso fue un producto, pero puede ser tranquilamente otra cosa, ¿no? O sea, otro tipo de Ujú. servicio. Pero si uno logra hacer lo que busca, ¿sí? Nada, vale la pena, ¿sí? La inversión económica y de tiempo. Eso, vale la pena. Qué bueno, Merce. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, acá por darnos un poco contarnos un poco tu proceso y bueno, felicitaciones también por esos logros, esos avances y bueno, vamos por un año de muchos más logros todavía. Así es. Bueno, no, nada, por nada, gracias a vos, Renzo, también. Gracias.